Continuamos la parte 2 del curso dedicado a repasar los actores del sistema político. Ya estuvimos en la primera con sistema político en general, políticas públicas. Ahora estamos en repasar uno por uno características de los distintos tipos de actores principales. Y en la unidad 4, primera de esta segunda parte, estuvimos repasando diferentes características del Estado y temas relacionados al Estado como actor político. Ahora estaríamos pasando al arranque de la quinta unidad dedicada a los partidos políticos. Y de vuelta acá, los partidos políticos como unidad, ¿tá? El partido político como tipo de actor. Más adelante en el curso trataremos la dinámica de competencia entre los partidos políticos, ¿tá? Los temas que harían a sistema de partidos. Acá no vamos a estar hablando del sistema de partidos y de la competencia entre partidos, sino más bien de qué caracteriza a un partido político como actor. Vamos a estar repasando este tipo de cosas, tratando entonces al partido político como unidad. El texto que vamos a estar usando es un texto de Cingolani, se llama Partidos y Sistema de Partidos, y lo que vamos a usar para esta unidad son todos los temas, todas las secciones que refieren justamente a la parte de partidos, dejando el último tramo sobre sistema de partidos para cuando hablemos más de los temas relacionados a la competencia entre partidos políticos, al funcionamiento de la democracia y tal. Acá estamos entonces repasando tipos de actores, vamos a ver partidos acá, volveremos a ver los temas de partidos políticos cuando ya hablando sobre democracia, elecciones y competencia partidaria, volvamos a los partidos políticos ya en términos de dinámica de competencia entre ellos. A su vez, este texto de Cingolani pertenece al manual de Asnari de Luca llamado Política. Comentamos alguna vez que en el curso vamos a estar usando principalmente textos provenientes de tres manuales de ciencia política. El del Águila, el de Vallés, que ya hemos usado varias veces, y este de Asnari de Luca, que vamos a estar usando acá. Temario entonces de la unidad, definición de partidos políticos y funciones de los partidos políticos, que es a lo que va a estar dedicada esta primera grabación. Después estaremos tratando en las próximas origen de los partidos políticos, tipos que refiere más bien a distintos tipos históricos de estructura de partidos que se han ido sucediendo en el tiempo, y finalmente algunas características de organización de los partidos políticos tratadas muy brevemente, y esto digamos como equivalente de cosas que hemos visto en la parte de Estado anteriormente. Cuando hablamos de Estado hablamos fundamentalmente del Estado en términos de organización institucional. Bueno, acá para partidos también sobre el cierre vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas con la organización. De hecho, muchas cuestiones de organización y estructura están relacionadas también a la caracterización de tipos históricos de partidos que vamos a estar viendo antes. Bueno, así que acá empezaríamos con definición y funciones para esta primera grabación. Sobre definición de los partidos políticos, de repente empezar por decir que se pueden definir de manera más sencilla de lo que por lo general uno tendería a pensar como primera impresión. Yo creo que si a uno le preguntan, bueno, ¿qué definición darías de partidos políticos? Probablemente el general de la gente tendería a decir algo parecido a lo que el texto presenta como definiciones normativas. Voy a empezar entonces por ahí. El texto cita una definición de carácter normativo, como un ejemplo de definición de Dalmacés. Estas definiciones normativas estarían centradas en la identidad de intereses del partido y la promoción de un cierto programa. Entonces el ejemplo de definición de Dalmacés que trae el texto dice, bueno, los partidos políticos serían una organización unida por la defensa de intereses, de ciertos intereses específicos, y busca el poder político para implementar un cierto programa. ¿En qué sentido esta definición es normativa? En que lo que plantea es más bien qué características
debería, en todo caso, idealmente tener un partido político. Se supone que un partido político debería tener cierta comunidad de intereses, una misma visión sobre las cosas y tener un cierto programa de propuestas más o menos coherente que refleja esa identidad de intereses. Muchas veces también cuando uno pregunta a la gente cómo definirías partidos políticos, muchas veces aparece el componente de ideología. Es decir, bueno, es un grupo que tiene una ideología similar, esto estaría acá dado por, tiene como identidad la defensa de ciertos intereses y busca ciertas cosas. Entonces tendrías un grupo identificado por el tipo de cosas que quiere. ¿Qué tiene esto de normativo, de deber ser y no necesariamente entonces eh, del deber ser y no necesariamente del ser? O sea, esto reflejaría más bien qué cosas deberían caracterizar un partido político, no necesariamente son las que lo caracterizan. Es que muchas veces los partidos políticos pueden no tener una unidad clara en cuanto a el tipo de preferencias, el tipo de intereses que defienden o el perfil ideológico. Hay casos en diversos países de partidos que tienen tan extrema amplitud de ideologías, de percepciones ideológicas, de visiones ideológicas dentro del partido que puedes llegar a tener desde grupos de izquierda a grupos de extrema derecha en un mismo partido. El peronismo argentino en algunas de sus fases históricas en el siglo XX ha tenido esas características, por ejemplo. Bueno, entonces, un partido político uno tendería a decir, es un grupo de personas identificados por una misma visión ideológica, por una defensa de intereses común, pero sin embargo esto no necesariamente es así. Más bien, de país en país y de caso en caso, habrá partidos que respondan más claramente a esta concepción de unidad en cierta defensa de intereses o como se podría decir cierto perfil ideológico y habrá casos que no. Entonces, bueno, por eso las definiciones más usadas de partidos políticos en ciencia política no van tanto por este tipo de definiciones normativas, sino más bien por las que el texto llama definiciones racionalistas empíricas que se remiten a definir a los partidos políticos más bien por cómo obtienen el poder. Se diferencian en todo caso en la forma en que obtienen el poder, se centran en la característica de los partidos políticos en relación a esa búsqueda de obtener el poder más que en características relacionadas a la unidad de intereses como veíamos antes. Y en este sentido entonces las definiciones se vuelven mucho más simples y básicas de lo que podríamos ver en el primer grupo, en el primer enfoque. Voy a comenzar este segundo grupo de definiciones por ir a la más usada, la más frecuente, la de más abajo, las que llamaba acá definiciones más estrictas de partidos políticos en el sentido de ir a un grupo más acotado, a una esfera más acotada. Acá el ejemplo clásico es la definición de Sartori. Sartori se refiere a que partido político es una organización política que se identifica con una etiqueta oficial, con un nombre con el que concurre a elecciones, diríamos en Uruguay con un lema, y se presenta a elecciones con candidatos a cargos públicos. Entonces, como se ve, en este sentido es que decía, la definición es mucho más simple de lo que uno podría pensar en agregarle cuando le hacen la pregunta así de primera. Si uno de primera se pondría a pensar, bueno, sí, cierta unidad de intereses, cierto perfil ideológico común, en realidad puede ser bastante más sencillo en cuanto a qué características básicas identifican a un partido político cualquiera en cualquier país respecto a otro tipo de actor del sistema político. Bueno, pues la característica de los partidos es que se presentan a elecciones para obtener cargos públicos.
función, la razón de ser del partido político es tratar de acceder a cargos públicos, a cargos de gobierno, y busca llegar ahí mediante elecciones. Se podría decir más incluso que la característica más esencial sería la de tratar de obtener el poder mediante la llegada a cargos públicos, porque como vamos a ver ahora, el texto presenta diversos matices de este tipo de definiciones según qué tan amplias o qué tan restrictiva sea la formulación. La de Sartori decía que es más estricta en cuanto a que dice, bueno, le voy a llamar partidos políticos solo a los grupos que buscan el acceso a cargos públicos, que buscan llegar al gobierno mediante elecciones. Hay ejemplos de definiciones más amplias que el texto trae, como estas citadas allí, que, como la de los autores allí citados, que tienen como característica común que plantean que partido político podría ser una organización que busca ubicar representantes en posiciones de gobierno. Decir representantes en posiciones de gobierno, acá qué cosa está faltando, la referencia a elecciones. Estas definiciones implícitamente implicarían que podrían ser partidos políticos los grupos que buscan el acceso al gobierno, llegando por elecciones o no, o por otras vías. Entonces, un grupo guerrillero podría ser un partido político, en el sentido de, sí, sí, está buscando acceder al gobierno. Por elecciones, no, lo hace de otra forma, por otras vías. Pero para este tipo de definiciones sería un partido político de todas maneras. De hecho, hay muchos grupos insurgentes que se llaman partido tal y tal. ¿M? O sea, no es raro que en algunos países algunos grupos armados insurgentes lleven como se identifiquen como nombre como partido de tal cosa, el partido de los trabajadores del Kurdistán, por decir uno, de los que ha tenido una historia como movimiento armado, eh, y sin embargo su nombre es partido. Esto en definitiva ha estado históricamente muy relacionado, por ejemplo, a situaciones de gobiernos autoritarios, donde no hay sistema democrático funcionando, los grupos de oposición terminan funcionando por la vía de movimiento armado, y sin embargo se identifican a sí mismos en cuanto a nombre, por lo menos como un partido político. Bueno, este tipo de definiciones entonces, yendo más allá de si la vía es las elecciones o no son las elecciones, se plantean de manera amplia la definición de partido para englobar cualquiera de las dos situaciones. Yo en la diapo dejaba la cosa por acá en cuanto a definiciones amplias o estrictas. Más amplias si vas a incluir partidos políticos por vía de elecciones o no, más estrictas si son solo las elecciones. El texto en realidad eh, da algún ejemplo de definiciones que son todavía más restrictivas que la de Sartori y dicen, bueno, partidos políticos son si buscan llegar a cargos públicos mediante elecciones libres, ¿tá? Y entonces agregarían ahí un detallecito más, solo vamos a considerar partidos políticos a los que participen en elecciones libres si se trata de un partido político que organiza elecciones solo como fachada y en realidad esas elecciones no son realmente libres y competitivas, entonces no estaríamos hablando de un partido político, estamos hablando de otra cosa. Mm, diría que quería hacer todo este panorama sobre distintas formas de definición de partidos políticos, en parte porque el texto pasa por hacerla, así que se puede aprovechar a presentar todas esas variaciones. No obstante, propondría que nos quedáramos con la última de las definiciones que está planteada allí, y por eso la subrayaba, con la definición de tipo más acotado de las que estuvimos ahora viendo y destacando en la diapo, la definición de tipo estricto de Sartori, de grupos que se presentan a elecciones para eh, presentar candidatos a cargos públicos, porque, bueno, en definitiva es lo que está más relacionado por dos cosas, porque es, lo que, es el tipo de definición que está más relacionada a lo que de acá para adelante vamos a seguir mencionando sobre los partidos políticos, y a su vez porque es de hecho
la definición más al uso en ciencia política. De hecho, en varios manuales, si uno va a la definición de partido político, se va a encontrar directamente con definiciones como la de Sartori y allí queda la cosa. Así que bueno, aprovechar a hacer todo este panorama de diferencias. Más allá de las diferencias, nos podemos quedar con la de Sartori como concepto principal y seguimos a partir de allí.